Este hombre puede parecer malvado, pero no es nada comparado con lo que viene. Estas personas no solo cometieron crímenes, perfeccionaron la crueldad. Vlad III, más conocido como Vlad el Empalador, no era un simple gobernante medieval, era una pesadilla encarnada. Nacido en el siglo XV como príncipe de Valaquia, vivió en una época de guerras interminables, traiciones y derramamiento de sangre. Pero incluso en esa época brutal, Vlad destacó por su crueldad sin igual. Su método de castigo favorito era el empalamiento. No era una muerte rápida, era lenta y estaba diseñada para enviar un mensaje. Sus enemigos y a veces su propia gente eran ensartados en estacas de madera y abandonados a su suerte durante horas o incluso días. Cuando el Imperio Otomano amenazó sus tierras, Vlad no se limitó a contraatacar, libró una campaña de terror psicológico. Incluso sus aliados le temían. Corrieron historias de salones de banquetes donde se servía a los invitados vino fino mientras los cuerpos los rodeaban como lúgubres decoraciones. Pero Vlad no solo era despiadado en la batalla, no tenía paciencia para el crimen ni la deslealtad en sus propias tierras. Se dice que una vez dejó una copa de oro en una plaza pública retando a cualquiera a robarla. Nadie lo hizo. Sus castigos eran demasiado severos, su presencia demasiado aterradora. Muchos afirman que su extrema brutalidad mantenía el orden, pero ¿a qué precio? Su reinado dejó un legado de miedo tan profundo que siglos después se convirtió en la inspiración para el vampiro más famoso del mundo, el conde Drácula. El verdadero horror de Vlad el Empalador no residía en los mitos sobrenaturales, estaba en el terror muy real y muy humano que infligió al mundo. Si Vlad el Empalador gobernaba con miedo, Leopoldo, el segundo de Bélgica, lo hacía con avaricia, una ansia insaciable de poder y riqueza que tuvo un coste aterrador. A diferencia de los caudillos medievales, Leopoldo no necesitaba una espada para derramar sangre. Su arma era un imperio y su campo de batalla el Congo. Con el pretexto de civilizar África, convirtió a toda una nación en su campamento de esclavos personal. Las vastas selvas del Congo eran ricas en caucho, un recurso que el mundo anhelaba desesperadamente. Leopoldo se aseguró de explotarlo hasta la última gota, pero no dependía de trabajadores voluntarios. Construyó un sistema de trabajo forzado donde quienes no cumplían con las cuotas pagaban con la vida. La gente fue golpeada, mutilada o abandonada a su suerte. Aldeas enteras fueron exterminadas por resistirse. Las cifras son alarmantes. Se estima que millones perecieron bajo su gobierno, aunque quizá nunca se conozca el número exacto. Y lo peor, esto no fue obra de una fuerza oscura que operara en secreto. Leopoldo se presentó como un filántropo, un noble gobernante que traía progreso a África. Mientras tanto, exprimió la tierra hasta dejarla seca, convirtiendo el sufrimiento en ganancias. Los informes sobre su brutalidad finalmente se extendieron, obligando a Bélgica a despojarlo del control, pero para entonces el daño ya estaba hecho. La crueldad de Leopoldo estaba envuelta en engaño. Un rey, un conquistador y un hombre que manchó la historia de sufrimiento, todo ello sin siquiera poner un pie en las tierras ensangrentadas que gobernaba desde lejos. La codicia que alimentaba el imperio de Leopoldo era monstruosa, pero al menos mantenía a sus víctimas a distancia. Mary Ann Cotton adoptó un enfoque mucho más personal. No necesitaba ejércitos, látigos ni cadenas para destruir vidas. Solo una taza de té tranquila y una dosis letal de arsénico. En las ciudades industriales de la Inglaterra del siglo XIX, Cotton se movía por la vida como un espectro, dejando tras de sí un escalofriante patrón de desgracias. Hombre tras hombre, amigo tras amigo, todos parecían morir en circunstancias misteriosas. Fiebres, dolores de estómago, colapsos repentinos. Al principio nadie lo cuestionó. Las enfermedades eran comunes, la vida dura y las tragedias azotaban a menudo. Pero no tan a menudo. El secreto de Cotton era simple y aterrador a la vez. Envenenaba a sus seres queridos y cobraba sus indemnizaciones del seguro. Con el paso de los años, sus crímenes se acumularon hasta que las sospechas finalmente la atraparon. Cuando las autoridades exhumaron a una de sus víctimas, la verdad se hizo innegable. El arsénico estaba presente en cantidades letales. Fue arrestada, juzgada y condenada a la horca. Pero incluso en la horca mantuvo una serenidad inquietante, como si la muerte misma no significara nada para ella. A diferencia de Leopold, que ocultaba su crueldad tras un trono, Cotton llevaba la suya en el bolsillo. Una asesina silenciosa que se integraba en la vida cotidiana, demostrando que a veces las personas más peligrosas no son gobernantes ni señores de la guerra, son los que están sentados a tu lado. Algunos asesinatos por poder, otros por dinero. H.H. Holmes asesinaba por pura emoción. Si Mary Ann Cotton acechaba en las sombras, Holmes construía un escenario para su horror. Un parque infantil retorcido disfrazado de hotel. Chicago, a finales del siglo XIX, estaba en auge, lleno de soñadores y viajeros en busca de oportunidades. Holmes también vio oportunidades, pero la suya era mucho más oscura. Diseñó lo que se conoció como el Castillo del Asesinato. Un edificio lleno de cámaras ocultas, habitaciones insonorizadas, trampillas y pasillos que no conducían
conducían a ninguna parte. Algunas puertas solo se cerraban desde afuera, otras se abrían a caídas abruptas. Los huéspedes se registraban, pero muchos nunca salían. Holmes no era un asesino descerebrado, era calculador, encantador y convincente. Se hacía pasar por un médico respetable, atrayendo a las víctimas a su red con promesas de trabajo, alojamiento o incluso amor. Una vez dentro, estaban a su merced. Algunos eran encerrados, otros eran víctimas de experimentos y a muchos nunca se les volvió a ver. Cuando finalmente fue capturado, la magnitud de sus crímenes conmocionó al mundo. Confesó docenas de asesinatos, aunque se desconoce la verdadera cifra. Lo que se sabe es que Holmes convirtió el asesinato en una obra maestra del engaño, un castillo, un asesino y un legado que lo consolidó como uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Holmes construyó un imperio del miedo, un ladrillo, un pasillo, una víctima a la vez. H.H. Holmes construyó una casa de horrores, pero Jim Jones construyó algo aún peor, una comunidad que se encaminó voluntariamente hacia su propia destrucción. Al principio no parecía un monstruo, era un predicador, un hombre carismático que prometía igualdad, justicia y salvación. Su iglesia, el templo del pueblo, atraía a miles de personas, atrayendo a quienes se sentían abandonados por la sociedad. Pero más allá de los sermones y las palabras utópicas, Jones era un maestro de la manipulación que afianzó su control sobre sus seguidores hasta que no tuvieron a quién recurrir. Cuando el mundo exterior comenzó a cuestionar su iglesia, Jones condujo a su rebaño a las profundidades de la selva de Guyana, lejos de miradas indiscretas. Allí, en un asentamiento llamado Jonestown, su control se volvió absoluto. Dictó cada aspecto de la vida de sus seguidores, convirtiendo el paraíso en una prisión. El punto de quiebre llegó en noviembre de 1978. Cuando las autoridades llegaron para investigar, Jones supo que su tiempo había llegado a su fin. En lugar de rendirse, ordenó a su gente beber ponche con cianuro, sellando su destino. Más de 900 personas murieron ese día, sus cuerpos esparcidos por el suelo de la selva en una escalofriante escena de obediencia masiva. Jones convenció a sus víctimas de entregar sus vidas voluntariamente, no por la fuerza sino por la fe. Un predicador, un profeta y un hombre que demostró que a veces el arma más letal no es una pistola ni un cuchillo, sino una voz. Jim Jones condujo a sus seguidores a la muerte, pero Isabel de Castilla obligó a miles a un sufrimiento diferente, uno marcado por el miedo, la tortura y el exilio. Era una reina con una visión, una gobernante decidida a unificar a España bajo una sola fe, pero para lograrlo necesitaba un enemigo, y así se lo creó. Bajo su mandato, la Inquisición española se convirtió en una máquina de terror que exterminaba a cualquiera que no encajara en su idea de pureza religiosa. Judíos, musulmanes, presuntos herejes, nadie estaba a salvo. Los métodos eran brutales, los acusados de herejía eran arrastrados ante inquisidores, obligados a confesar bajo una presión inimaginable. Algunos eran encarcelados, otros torturados y muchos condenados a muerte. Las ejecuciones públicas se convirtieron en espectáculos diseñados para enviar un mensaje: desafía a la iglesia y arderás en la hoguera. Pero Isabel no solo era temida, sino también poderosa. Su matrimonio con Fernando de Aragón unió a España y su patrocinio de Cristóbal Colón cambiaron la historia para siempre. Sin embargo, más allá de los títulos y el legado, sigue siendo una de las gobernantes más despiadadas de la historia. Si Isabel usó la fe para justificar su gobierno, Pol Pot usó la ideología para justificar el asesinato en masa. No solo quería poder, quería reconstruir Camboya desde cero, arrasando con todo lo que lo precedió. En 1975, cuando sus fuerzas de los Khmeres Rojos tomaron el control, inició uno de los experimentos sociales más brutales de la historia. Las ciudades fueron vaciadas, los intelectuales fueron perseguidos y cualquier sospechoso de oponerse a su visión fue castigado con celeridad. Su objetivo era convertir Camboya en una sociedad puramente agraria, pero el precio era inimaginable. Millones de personas fueron obligadas a ingresar en campos de trabajo forzado, donde el hambre y las enfermedades proliferaban. La educación, la medicina e incluso los lazos familiares se consideraban amenazas para el régimen. Quienes usaban gafas, hablaban idiomas extranjeros o simplemente parecían demasiado inteligentes solían desaparecer. Los campos de Camboya se convirtieron en fosas comunes, la tierra empapada en la sangre de su propio pueblo. Para cuando Pol Pot fue derrocado, casi una cuarta parte de la población del país había desaparecido. Pol Pot se ocultó en lo profundo de la selva, viendo cómo su país se desmoronaba bajo el peso de su propia brutalidad. Un líder que prometía revolución pero solo ofrecía muerte. Si Pol Pot masacró a su propio pueblo, Gengis Khan masacró civilizaciones enteras. No era solo un caudillo, sino una fuerza de la naturaleza que arrasaba Asia y Europa como una tormenta, dejando solo ruinas a su paso. Nacido en las duras estepas mongolas, Gengis Khan se abrió camino hasta el poder a base de sangre y traición, pero una vez que unió a las tribus mongolas, su sed de conquista se volvió imparable. Reinos se derrumbaron ante él, ciudades desaparecieron y poblaciones fueron aniquiladas. Sus tácticas fueron brutales pero efectivas. Ríndete y podrías salvarte, resiste y toda tu ciudad quedará reducida a cenizas.
Los ejércitos mongoles eran como nada que el mundo hubiera visto. Rápidos, despiadados y despiadados. Teñían de sangre los ríos, apilaban los cráneos de sus enemigos en pirámides y borraban culturas enteras de la historia. Se estima que decenas de millones perecieron bajo su gobierno, lo que lo convirtió en uno de los conquistadores más letales de todos los tiempos. Y sin embargo, a pesar de toda su brutalidad, también fue un gobernante que construyó uno de los imperios más grandes de la historia, promoviendo el comercio y la comunicación entre continentes. El terror de Gengis Khan construyó un imperio que moldeó el mundo moderno, un señor de la guerra, una leyenda y un hombre que convirtió civilizaciones enteras en meros susurros del pasado. Gengis Khan destruyó imperios con fuerza bruta. Hernán Cortés, en cambio, destruyó uno con astuta traición y una ansia de oro sin límites. Cuando llegó a México en 1519, los aztecas eran la civilización más poderosa de la región. Su gran capital, Tenochtitlán, era más grande que la mayoría de las ciudades europeas, repleta de imponentes templos, mercados bulliciosos y una sociedad próspera. Pero Cortés no vio nada de eso. Vio un imperio listo para ser conquistado. Con tan solo unos cientos de soldados, se propuso hacer lo imposible, derrocar una civilización entera. No lo hizo solo, Cortés manipuló a las tribus rivales, poniéndolas en contra de los aztecas, propagando enfermedades y usando el engaño para debilitar sus defensas. Incluso logró capturar a su emperador Moctezuma, reduciendo al poderoso gobernante a una marioneta. Cuando los aztecas finalmente contraatacaron, su resistencia fue valiente pero inútil. Superados en número y armamento, hicieron caer su otrora gran imperio, reducido a escombros. A diferencia de Gengis Khan, quien construyó un imperio de la nada, Cortés lo derribó y entregó sus riquezas a España, un conquistador, un conspirador, un hombre cuya sed de poder condujo a la destrucción de toda una civilización. Hernán Cortés mataba por conquista, Isabel Báthory mataba por placer. Una noble húngara del siglo XVI vivía en el lujo, rodeada de riquezas, sirvientes e influencia. Pero tras los muros del castillo, algo mucho más siniestro ocurría. Con el paso de los años corrieron rumores de desapariciones de jóvenes, de sirvientes que se esfumaban y de gritos espantosos que resonaban en sus aposentos. La verdad era peor de lo que nadie imaginaba. Se decía que Báthory tenía un apetito insaciable por la crueldad. Atraía a jóvenes a su castillo solo para que nunca se fueran. Corrieron rumores de que creía que su sufrimiento preservaría su belleza, que encontraba placer en su dolor. Con el tiempo la verdad se volvió imposible de ignorar. Se presentaron testigos, el castillo fue asaltado y los horrores que albergaba quedaron al descubierto. La noble mujer, antaño intocable, fue condenada a cadena perpetua, encerrada en su propia casa donde murió años después. Idi Amin convirtió a todo un país en su propio horror. Cuando tomó el poder en Uganda en 1971, el mundo lo vio como un líder militar carismático. Prometió estabilidad, fuerza y un futuro brillante. En cambio, impuso un régimen de terror marcado por la violencia, la paranoia y el control absoluto. El otrora prometedor gobernante se convirtió rápidamente en uno de los dictadores más despiadados de la historia moderna. No solo eliminó a sus enemigos, sino que los hizo desaparecer. Nunca más se supo de sus oponentes políticos, oficiales militares y cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Bajo el gobierno de Amin, Uganda se convirtió en un país sumido en el miedo. Aldeas enteras fueron exterminadas, los profesionales huyeron en masa y las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo cotidiano. Su crueldad no tuvo límites. Quienes alguna vez confiaron en él fueron traicionados. Quienes lo sirvieron vivieron aterrorizados y quienes se opusieron a él pagaron el precio máximo. Para cuando fue derrocado en 1979, cientos de miles habían perecido, dejando a Uganda destrozada y devastada. Amin vivió sus últimos años en el lujo, impune por los horrores que desató. Idi Amin gobernaba con un ejército, pero Pedro López no necesitaba soldados, solo su mente retorcida. Si Amin era un dictador de la muerte, López era un fantasma del terror, un depredador que se escabullía una y otra vez entre las grietas de la justicia. Nacido en la pobreza y las penurias, se dedicó al crimen a temprana edad, pero su violencia se intensificó de maneras que pocos podían comprender. Recorriendo Ecuador, Colombia y Perú, se aprovechó de los vulnerables, dejando un rastro de horror a su paso. Sus métodos eran calculados, sus acciones escalofriantes y sus crímenes aparentemente interminables. Pero a diferencia de otros asesinos, López no se ocultó en las sombras para siempre. Fue capturado, arrestado y confesó una cantidad asombrosa de asesinatos. Las autoridades quedaron horrorizadas, pero en un giro casi tan perturbador como sus crímenes, fue liberado tras cumplir condena. El mundo perdió su rastro y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está ni si alguna vez dejó de hacerlo. Mientras que el gobierno de Amin fue derribado por la fuerza, López simplemente se desvaneció. Un monstruo que caminaba libre, una pesadilla sin final. Pedro López infundió
infundía miedo en las personas. Shiro Ishii convirtió el sufrimiento en una industria. A diferencia de los delincuentes comunes, Ishii se escudaba en la ciencia, presentándose como médico, investigador y hombre de progreso. Pero sus experimentos no tenían nada que ver con la curación. Como jefe de la infame Unidad 731 de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, dirigió una de las operaciones más grotescas de la historia. Mientras el mundo se centraba en las batallas y la política en las sombras de Manchuria, Ishii y su equipo llevaron a cabo experimentos tan horrendos que apenas parecían reales. Hombres, mujeres, incluso enfermos y heridos, nadie se salvó. Su trabajo pretendía probar armas biológicas, superar los límites de la resistencia humana, convertir la crueldad en conocimiento. Pero no hubo ningún avance médico, ninguna causa noble, solo sufrimiento infligido bajo el pretexto de la ciencia. Y cuando terminó la guerra, ¿se enfrentó Ishii a la justicia? No. En un trato repugnante se le concedió la libertad a cambio de que su investigación viviera intacta hasta el final de sus días. Los crímenes de Ishii eran conocidos, pero escapó del destino que merecía. Un médico, un criminal de guerra y un hombre que usó la medicina como herramienta para el horror. Shiro Ishii torturaba en secreto. Maximilien Robespierre lo hacía a plena luz del día, convirtiendo las ejecuciones en acontecimientos nacionales. Comenzó siendo un idealista, un hombre que creía en la justicia, en la libertad y en el poder del pueblo. Pero las revoluciones son impredecibles y el poder distorsiona incluso las intenciones más nobles. Cuando Robespierre tomó el control de la Revolución Francesa, no solo persiguió a los tiranos, sino que se convirtió en uno. Su arma predilecta no era un arma, una prisión ni un ejército. Era la guillotina. Bajo su mandato, el régimen del terror se extendió por Francia. Cualquier sospechoso de deslealtad, de cuestionar la revolución o de no ser lo suficientemente revolucionario era decapitado. Nobles, plebeyos, incluso antiguos aliados encontraron su fin en las plazas públicas de París. La ironía, el hombre que orquestó el derramamiento de sangre corrió la misma suerte. Cuando la situación se volvió en su contra, Robespierre fue arrastrado a la guillotina, abatido por su propio terror. La caída de Robespierre fue rápida. La de Nerón fue una catástrofe de lenta evolución. Roma ya había visto emperadores locos, pero ninguno como él. No solo era cruel, sino también teatral. Quería ser un dios, un artista, un gobernante amado por todos. Pero cuanto más ansiaba admiración, más lo consumía la paranoia. Presuntos traidores desaparecían. Familiares morían bajo sus órdenes. El Senado le temía, el pueblo lo despreciaba y la propia Roma se estremecía bajo su gobierno. Entonces llegó el incendio. El gran incendio de Roma del año 64 de Cristo destruyó gran parte de la ciudad, y aunque la historia debate si Nerón intervino en él, una cosa está clara: lo utilizó en su beneficio. Mientras las llamas aún ardían, encontró un chivo expiatorio, desatando una brutal persecución contra los cristianos. Su crueldad no tenía límites, su gobierno carecía de estabilidad. Finalmente, el imperio se volvió contra él y Nerón se encontró sin aliados, sin poder, sin futuro. Sin ningún lugar a donde escapar, se quitó la vida poniendo fin a su reinado. Tomás de Torquemada convirtió a España en una tierra de miedo. Su nombre se convirtió en sinónimo de la Inquisición española, un régimen de terror donde la fe podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No era un guerrero ni un rey, era un sacerdote, un hombre de fe que creía impartir justicia divina. Pero su justicia era todo menos santa. Con el pleno apoyo de la reina Isabel y el rey Fernando, orquestó una campaña para erradicar a los herejes, obligando a innumerables personas a elegir entre la conversión, el exilio o la muerte. Sus métodos fueron tan despiadados como sistemáticos. Los juicios fueron amañados, se obtuvieron confesiones en condiciones insoportables y las sentencias se ejecutaron en grandes espectáculos públicos destinados a infundir obediencia mediante el miedo. Miles perecieron, cuyo único delito fue haber nacido en una fe equivocada o tener creencias que no se alineaban con la iglesia. Torquemada no empuñaba una espada, pero sus palabras y órdenes eran más letales que cualquier arma. La obra de Torquemada perduró mucho después de su muerte, forjando la historia de España con la sangre de su propio pueblo. Si Torquemada gobernaba mediante la doctrina, Tamerlán gobernaba mediante la devastación. Algunos conquistadores expanden sus imperios, otros construyen civilizaciones. Y Tamerlán, él construyó pesadillas. Surgido de las estepas de Asia Central en el siglo XIV, forjó un imperio mediante el terror puro. No veía valor en la diplomacia ni necesidad de piedad, solo dominación absoluta. Cuando el ejército de Tamerlán descendía sobre una ciudad, la rendición era la única forma de evitar la aniquilación. E incluso entonces la supervivencia no estaba garantizada. Su movimiento característico era tan horripilante como inolvidable. Tras conquistar una ciudad, ordenó la construcción de pirámides hechas con los cráneos de sus enemigos. Decenas de miles perecieron, sus restos convertidos en monumentos de su crueldad. Regiones enteras fueron despobladas, sus culturas borradas, sus historias reescritas con sangre.
Los horrores de Timur se desarrollaron en los campos de batalla, pero los de Delphine Lalaurie se desplegaban en los pasillos iluminados por las velas de su mansión de Nueva Orleans. En apariencia era una respetada socialité, una mujer adinerada y con estatus, pero a puerta cerrada, se entregaba a una crueldad tan extrema que incluso sus compañeros aristócratas retrocedían horrorizados. Los rumores comenzaron como rumores, sirvientes que desaparecían, ruidos extraños que resonaban en la casa, inquietantes atisbos de sufrimiento tras puertas cerradas, pero nadie se atrevió a investigar. Todo cambió cuando se declaró un incendio en su mansión en 1834. Los rescatistas entraron rápidamente y descubrieron la verdad. Un ático lleno de víctimas, cuyos cuerpos mostraban las marcas de un tormento indescriptible. La ciudad estalló en indignación, pero antes de que se pudiera hacer justicia, Lalaurie desapareció, huyendo hacia lo desconocido. Algunos dicen que murió en el exilio, otros afirman que regresó con una identidad falsa. La crueldad de Delphine Lalaurie se limitaba a una sola mansión. La de Rafael Trujillo, el terror se extendía por toda una nación. Durante más de 30 años gobernó la República Dominicana con mano de hierro, transformándola en su reino personal del miedo. Cada calle, cada pueblo, cada institución llevaba su influencia. Su rostro estaba estampado en las paredes, su nombre se pronunciaba con reverencia y terror a partes iguales. Y quienes se le oponían simplemente desaparecían. Trujillo no solo gobernaba, controlaba todos los aspectos de la vida. La disidencia era aplastada, las ejecuciones eran rutinarias y la paranoia estaba arraigada. Incluso ordenó una de las masacres más mortíferas de la historia del Caribe, dirigida contra miles de inmigrantes haitianos en un brutal acto de limpieza étnica. Su reinado estuvo marcado por la crueldad excesiva y la obsesión por su propio poder, pero como muchos dictadores antes que él, su control del poder finalmente flaqueó. En 1961, sus enemigos contraatacaron, tendiéndole una emboscada a tiros. Trujillo destruyó vidas con violencia. Thomas Midgley Jr. lo hizo con la ciencia. No fue un conquistador, un asesino ni un tirano. Fue un inventor, un hombre que creía estar mejorando el mundo, pero sus creaciones lograron justo lo contrario. Primero llegó la gasolina con plomo, un avance que mejoró la suavidad de los coches, pero a costa de liberar plomo tóxico al aire. Generaciones sufrieron los efectos, deteriorando silenciosamente su salud. Pero Midgley no había terminado. Su siguiente gran invento, los clorofluorocarbonos, sustancias químicas que acabarían destruyendo la capa de ozono de la Tierra. A diferencia de Trujillo, quien conocía el daño que causaba, Midgley nunca pareció comprender la destrucción que dejó atrás. No era un criminal de guerra, pero sus inventos causaron más daño que la mayoría de los dictadores. Irónicamente, su propia mente fue su perdición. Tras contraer polio, diseñó un elaborado sistema de poleas para ayudarlo a moverse. Ese mismo invento terminó con su vida, estrangulándolo en un trágico giro del destino. Un científico, un innovador y un hombre cuyo legado no es de progreso, sino de desastre imprevisto. Eso es todo. ¿Quién consideras la persona más malvada de la historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.